Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Realmente el anticipo informativo era la entrevista sobre lo que significa la educación financiera, ya que vamos a hablar de esto y está ya Mayra, ella es de la Fundación Paraguaya, nos habla de lo que es educación financiera para niños y adolescentes. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a vos. Bueno, contanos los detalles de lo que significa esto de educación financiera. Ya arrancó la semana prácticamente. Sí, arrancó hoy la Semana Global del Dinero, que es una celebración en realidad a nivel mundial. Sí. O sea, más de 120 países están celebrando esta semana, que va desde hoy hasta el 20 de marzo, en donde en Paraguay esperamos llegar a 10.000 personas que puedan ser beneficiadas con estos pequeños conceptos de la importancia de la educación financiera a temprana edad ya. Bueno, hablaste de algo muy importante, educación financiera a temprana edad, lo que significa el impacto en los pequeños del hecho de saber ahorrar, de guardar su platita, no gastar todo lo que tienen, ¿verdad? Si papá les da por un trabajo, ¿verdad? Y destinar un poquitito para el ahorro, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo van a hacer ustedes? A ver. En realidad, nosotros vamos a hacer charlas educativas en colegios. Este año también organizaciones sin fines de lucro se han sumado. Fundar con sus 5 hogares van a estar realizando también con niños menores a 12 años las charlas. Y también sumamos este año a empresas que están dando estas charlas de sensibilización a los colaboradores. Cómo los padres pueden inculcar el ahorro en los niños y en los jóvenes. ¿Cómo se logra eso del ahorro? ¿Cómo es? Generalmente es papá, mamá el que dice ahorra tu plata, tu dinerito. ¿Cómo se logra eso a nivel de niños? Después ya nos comentás del caso de los adolescentes, que es otro tema también. Claro, sí. Bien, con los niños nosotros hemos tenido casos de programa educativo en Fundación Paraguaya, que son los niños los que son los agentes de cambio en el hogar. O sea, en una clase vos le enseñás en 1 hora al niño que cerrando la canilla puede ahorrar un poco de agua o puede ahorrar energía si apaga el ventilador cuando no está. Y es increíble como ellos son los que le dicen a su papá, papi, dejaste la luz prendida en la pieza. Epa. O, papi, en realidad necesitamos eso, ¿verdad? Entonces, para nosotros ese es un cambio que realmente se puede lograr desde el joven para la familia o desde el niño para la familia y no tanto desde el padre para la familia. Bueno, atención mamá, atención papá, los recursos siempre están, pero los chicos tienen que tener un motivo que los empuja a guardar una cierta cantidad de dinero que han ganado con el sacrificio del trabajo en la casa o el estudio, a destinar un porcentaje. Lo estábamos hablando contigo, Mayra, al respecto. Sí, exactamente. Y estábamos hablando justamente de un porcentaje fijo que sería el 10%, ¿verdad? Que es lo que usualmente también los adultos y en general todas las personas deberíamos de ahorrar. Como mínimo. Como mínimo, exactamente. Pero como bien dijiste, los objetivos o las metas que vos tengas hacen que vos tengas que ahorrar de repente un poco más. Y mismo las posibilidades que uno tiene, porque, no sé, un ejemplo, una persona que quiere comenzar a ahorrar ahora, pero tiene una cierta cantidad de deudas que le impiden ahorrar el 35%, que sería lo ideal que tengamos que ahorrar. Pero dentro de sus posibilidades, no está a ahorrar un 35% de sus ingresos mensuales. Entonces, algo que siempre decimos nosotros cuando enseñamos educación financiera es que los conceptos están, pero cada uno es responsable de su vida financiera y cada uno tiene unas prioridades totalmente diferentes. ¿Qué pasa si no tenemos un aprendizaje temprano a nivel de niños o quizás un poco más de adolescentes? Porque si están hablando de niños, después están los chicos y eso se traslada a la adolescencia. Claro. ¿Qué ocurre? A ver. Y usualmente, y esa es como una experiencia que siempre tenemos en charlas de jóvenes, que nadie recuerda qué hizo con su primer salario. Solo recuerda que a fin de mes igual tuvo que pedirle algo a sus padres, ¿entendés? Entonces es como que no hay un concepto de planificar o de tener un presupuesto, y eso es una consecuencia de que una persona no tuvo la necesidad de hacerlo antes. Y esa necesidad, por supuesto que se enseña en la casa, o se enseña en el colegio, o tal vez una iniciativa propia, pero alguien tuvo que haber empujado esa necesidad de planificar o de tener esos conocimientos de
por qué ahorrar. 2 veces mencionaste justamente esa palabra clave, que es la planificación. ¿Cómo padres de familia y los chicos pueden iniciar una semana de planificación? Por ejemplo, arranquemos desde el próximo lunes o este día lunes, con el recurso que papá y mamá le dan a los pequeños por alguna actividad. O sea, yo creo que el dinero ganado es parte de un trabajo, ¿verdad? Porque se motiva el trabajo a un recurso que se paga, digamos. Claro. Y lo primero es que el niño, el joven, sea consciente de lo que cuesta él mismo, ¿verdad? O sea, que él le dé un valor al recreo que su mamá le da todos los días, que no piensa que eso es algo caído del cielo, ¿verdad? Que sus padres lo consiguen de forma gratuita, etcétera. Entonces, darles también un cierto valor a ese dinero que ellos están recibiendo, más todavía si es por un trabajo, ¿verdad? Y hacerles entender que ellos pueden utilizar ese dinero para conseguir algo que quieren, para conseguir algo que ellos quieren. Porque tal vez cuando un niño o un joven quiere algo, cuando tiene esa dependencia que es natural a esa edad, lo primero que hace es pedirle a sus padres. Pero si los padres tienen ese pequeño trabajo de, bueno, vos ponés por lo menos el 50% de eso y lo vas a ahorrar porque vas a lavar el auto todos los fines de semana y te va a dar X cantidad de dinero. O vas a ahorrar el 10% de tu recreo semanal. Entonces, el niño, el joven va adquiriendo lo que cuesta realmente conseguir algo. Para la próxima vez, cuando tenga que ingresar a un cursillo o a una universidad, por supuesto que va a planificar un año antes cuánto tiene que pagar y por supuesto que se va a interesar, incluso le va a preguntar a sus padres eso. La responsabilidad de los padres en esta etapa del aprendizaje, ¿cuál es? Que realmente puedan ser conscientes de no crear personas dependientes. O sea, no crear personas dependientes y no solamente del dinero, que es lo que estamos hablando ahora, sino que puedan tomar unas decisiones propias. O sea, que el joven pueda él mismo definir sus metas y que tenga un criterio para ello y que pueda trabajar para conseguirlo. Por supuesto, el hecho de formar jóvenes pensantes y con capacidad de poder resolver su vida en ese sentido. Claro. Bueno, para ir cerrando y agradecerte, Mayra, por estar con nosotros, seguramente que vas a estar más adelante ya para hablarnos de lo que van a ser las charlas y también cómo seguir hablando de lo que es la educación financiera para niños, jóvenes y la familia completa. ¿Dónde van a ser estas charlas? ¿Dónde los padres pueden contactar? Arrancaron hoy ustedes como fundación, ¿verdad? Sí. Contanos, danos los detalles, algún teléfono, si que querés lanzar al aire. Nosotros mañana especialmente vamos a tener un foro en el Centro de Educación Especial San Miguel que va a ser para 98 personas con discapacidad que están estudiando ahora en ese centro. Vamos a tener charlas en todos los colegios y pueden contactarse si quieren al 021-609-277. ¿Y la charla será en San Miguel en qué parte exactamente? En Guarambarés. San Miguel es el nombre del colegio, el foro va a ser en Guarambarés. Bien.